Para cerrar esta intensa mañana vamos a abrir un diálogo, ya los ven por aquí, con Luis Garicano, economista y es eurodiputado del Parlamento Europeo, que charlará con José Manuel Calvo, director de calidad de The Objective. Muchas gracias, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Luis, como ha dicho Rocío, es ahora profesor de la London School of Economics en Londres. Antes de Londres fue profesor en escuelas de negocio en Chicago y en Nueva York, en Booth, en Columbia. Antes de eso fue eurodiputado con Ciudadanos en Bruselas, vicepresidente de la Comisión de Economía. Antes ya no me voy más atrás, solo los 4 o 5 últimos años. Luis, en tu blog, en Silicon Continent, que escribes con tu hijo Peter, uno en Washington y otro en Londres, hace pocas semanas titulabas un post con algo que ha salido aquí en varias ocasiones. ¿Necesitamos a los bancos o no necesitamos a los bancos? Sí, o sea, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Sí, la razón del post es algo que ha surgido aquí en la conversación, que es la forma en la que el Banco Central Europeo está regulando o está introduciendo el euro digital, ¿no? El Banco Central Europeo está caminando por una senda muy estrecha, que es que quieren introducir un euro digital porque les dan miedo los stablecoins y Bitcoin y que se les escape un poco el control del dinero, pero por otro lado no quieren hacerlo tan bien que se carguen a los bancos. ¿En qué sentido no quieren hacerlo tan bien? Quieren evitar que, claro, si tú tienes un depósito en un banco y tienes un riesgo de corridas bancarias, tienes ciertos riesgos, tienes ciertas comisiones, etcétera. Y si lo puedes tener en una cartera digital que es del Banco Central Europeo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues limitan la cantidad máxima, limitan el que pueda tener interés, limitan, o sea, no pueden ser remuneradas, hay una cantidad máxima y tiene que ir conectada. ¿Que tengo un problema de sonido? Y limitan la cantidad máxima que se puede tener y obligan a tenerlo conectado a otra cuenta. Es decir, el euro digital tiene que ir conectado a otra cuenta de manera que si subes la cantidad máxima que puedes tener, automáticamente pase a otra cuenta. ¿Y por qué? O sea, claro, es un problema de diseño un poco raro, que dices, oye, voy a hacer un producto, pero voy a intentar que no sea muy bueno. Eso no suele pasar. Es decir, oye, voy a intentar hacer el producto mejor que pueda. Aquí en el Banco Central Europeo, todo el rato, cuando venía a contarnos el Parlamento Europeo, siempre todo el problema de diseño era, oye, espera, que voy a intentar no pasarme de bueno. Y la razón era que, oye, me da miedo que la gente coja el dinero y lo deposite aquí. Y claro, por eso yo hacía esta pregunta. Oye, ¿realmente esta protección del sistema bancario a qué se debe? ¿Qué es lo que el sistema bancario realmente le da al ciudadano que no se lo puedan dar todos los otros activos que el fintech, etcétera? Y por ejemplo, oye, en Estados Unidos ahora mismo las hipotecas, el 55% de las hipotecas están fuera del sistema bancario. El crédito privado, pues son lo que llaman los americanos 2 trillions, ¿no? O sea, 2 billones de dólares ya en este momento, ¿no? O sea, que hay muchísimo que ya es en Estados Unidos está fuera del sistema financiero. Y yo al final la respuesta que llegas, oye, es un sistema que crea muchas inestabilidades, porque claro, estás haciendo la transformación de depósitos a muy corto plazo en préstamos a muy largo plazo, como son las hipotecas, estás teniendo todos estos riesgos de corridas bancarias que tiene que asegurar el Estado y que encima tienes por encima todo el sistema de depósitos que son absolutamente inamovibles, con lo cual el Banco Central Europeo remunera al 4 y el pobre consumidor se queda con 0,25 y dices, oye, al final, ¿esto para qué sirve? Y la razón, yo creo que al final, la razón final es que desde una perspectiva regulatoria al Estado le interesan los bancos. Pero fijaros que el día que tú haces tu declaración de impuestos, el Estado te manda un papelito que dice, esto es lo que has hecho tú todo el año. ¿Por qué lo sabe el Estado? Bueno, porque tiene control del sistema de pagos. Y también todo el sistema de blanqueo de dinero. En el fondo, los bancos están operando un poco como una agencia del Estado y el Estado les dice, oye, mira, como tú eres una agencia mía, yo te voy a dar un oligopolio remunerado y además te voy a dar una protección vía sistema de protección de depósitos, ¿no? Entonces, bueno, hay una razón buena para que existan los bancos, que es esa.
Yo, sinceramente, y creo que es cierto que los stablecoins pueden ser una alternativa a todo este sistema, a mí me gustaría que cuando se vaya planteando el euro digital y vaya evolucionando, que se plantee de una forma óptima, que, oye, que se haga un sistema. Si uno puede tener euros en metálico, ¿por qué no va a tener una cartera digital en metálico? Pero los plazos parecen cortos, me refiero en cuanto al euro digital. Has hablado antes del modelo, del proyecto del Banco Central Europeo. Tú hablabas de la versión del instrumento y escribes, ¿cómo es posible no tener un buen proyecto de euro digital? Es como si Apple, el último modelo de teléfono móvil que saca, lo anuncia diciendo, es un poquito peor que los anteriores, Sí. pero no está mal, tiene otros colores y tal. No tiene sentido. Pero los plazos son cortos, estamos hablando de octubre, en la mesa anterior lo hemos escuchado, en la otra, ¿no? Sí. Sí, Este euro digital tan importante o tan ambicioso, ¿es posible que tenga estas rémoras de partida? Sí, bueno, de hecho, sería perfectamente posible que si se le ponen suficientes rémoras no se adoptara. O sea, cuando piensas, el euro digital es un sistema de pago más, ¿no? No es solo un método de cambio, sino que es un depósito de valor, porque vas a tener una cartera detrás, ¿no? Vas a poder tener depósito ahí. Pero bueno, si piensas, por ejemplo, la diferencia entre Brasil y México, considerando solo los sistemas de pago, pues en Brasil ha funcionado perfecto. El Banco Central brasileño se impuso. Hay un sistema de pago que es absolutamente estandarizado en toda la economía y que todo el mundo lo usa, incluso la gente no bancarizada. En México no ha funcionado así, ¿no? Entonces, realmente ahí hay un rango de que, dependiendo de cuánto empuje, cuánto sea un Apple peor que el anterior, cuánto empuje el Banco Central Europeo al proyecto, pues va a haber adopción, o a lo mejor ni siquiera hay ninguna adopción. Pero si dices, oye, tengo que tenerlo conectado a mi cartera y además no me van a remunerar, y además tengo un límite y cuando me pase automáticamente tiene que pasar y tal, pues a lo mejor la gente dice, mira, esto es un rollo y no lo voy a usar. ¿Cuánto de sensible eres a las críticas que dicen el euro digital es un ataque a la libertad? Es la nueva manera de los bancos centrales y los gobiernos de controlarnos. Bueno, es una forma de mantener el control de la masa monetaria y del dinero, que al final ha sido una función crucial de los estados histórica, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es no ahogar nada y permitir que el sistema compita, y que donde haya mejoras que pueda ofrecer el sistema privado, pues los ofrezca, y donde no, y donde se necesite un método de pago tradicional, lo haya. Yo creo que pueden convivir perfectamente. Y que realmente hay unas ganancias de eficiencia, las que hemos oído esta mañana, que hay que sopesar, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es no handicapear el proyecto. Y que quizá estamos en un escenario de, no sé si reinvención es una palabra muy grande, pero reinvención del sistema financiero, y que vamos a entrar o entramos o estamos en una fase en la que lo viejo no acaba de morir, las catedrales del sistema como son los bancos en los que tenemos la fe, y todo lo nuevo que es a lo que hemos dedicado esta mañana todavía no acaba. Es un momento interesante, dinámico, sí, peligroso también. Sí, es un momento muy dinámico, porque además coincide con toda la adopción de la inteligencia artificial, de la que también se ha hablado. Que es una combinación que va a ser muy interesante, ¿no? Porque claro, blockchain con inteligencia artificial va a permitir que los contratos, pues realmente se evalúe su cumplimiento y se haga el pago de una manera, digamos, prácticamente automática. Yo creo que esa combinación, que todavía no está explorada, va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, sí, es un momento de absoluta transición. Creo que los bancos tienen muchas cartas que jugar, porque fijaros, Netflix no se ha muerto. O sea, quiero decir, las plataformas que tiene la plataforma, al final la plataforma tradicional tiene una cosa obvia, que es que tiene acceso al cliente. Y al final, el tener la cartera de clientes te da la posibilidad de meterle a la gente la película, el vídeo, el documental y lo que sea. Entonces, al final el banco es el que tiene el control de la cuenta corriente de mi madre, y al final mi madre no va a andar a Binance porque no creo que le apetezca de momento. Lo de cripto le daría bastante susto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que al final el tener el acceso al cliente permite que las plataformas tradicionales tengan muchísimo. Y por eso también, si miras, por seguir con el símil de Netflix, oye, pues al principio era solo Netflix la que estaba allí con el acceso al cliente, y Disney, etcétera, le daban a ellos sus productos, y de repente Disney dijo, oye, cuidado, que yo también tengo productos, yo también quiero tener yo mi propio acceso a clientes y construir mi propia plataforma. Creo que ese es el mundo que veremos, ¿no?
Vamos a otro mundo que estamos viendo. Vamos de una transformación a otra. En realidad vamos a un terremoto. Vamos a hablar un poco de geoeconomía. Vamos a hablar de un mercado global atacado. No es nuevo por la contraglobalización. Digo que no es nuevo porque no es Trump el que hace 45 días se ha puesto con ello. Llevamos 7 u 8 años de proteccionismo, de aumento de aranceles. Es verdad que todo se eleva a la máxima potencia desde el 20 de enero. ¿Cómo ves este asunto? Porque tampoco te pido que nos aclares, no hay mucha claridad. Un día hay grandes aranceles, otro día no hay aranceles. A veces esto no ocurre una vez a la semana, ni una vez al día. Ocurre 2 o 3 veces al día. Pero sí hay una línea general, hay un propósito. ¿En qué momento económico internacional estamos ahora mismo? Estamos en un momento muy confuso. Yo creo que hemos perdido el relato. Alguien hablaba de narrativa en la conferencia anterior. Hemos perdido un poquito el relato liberal y de mercado que realmente es el que nos ha llevado a la prosperidad que tenemos. Parece mentira, ¿no? Es un poco absurdo el pensar que se hayan cuestionado el libre comercio y el mercado cuando ha dado una prosperidad tan enorme. Bueno, que ha habido un problema porque China ha crecido más de la cuenta y se ha llevado muchos empleos de un momento. Claro, si metes en el mercado a 1.000 millones de personas de un momento para otro, pues tiene unas disrupciones. Pero no es porque no haya funcionado, es que ha funcionado, entre comillas, demasiado bien. Ha llevado a China y a India y a Vietnam y a Indonesia a crecer mucho y creo que eso es muy bueno. Entonces creo que lo que estamos viendo es una absoluta locura hasta un grado demencial, ¿no? No solo por la falta de respeto a las instituciones, que ya veremos luego, supongo que entraremos en España, que también sucede en España, pero también en Estados Unidos, sino que todo el relato es de locura, ¿no? O sea, es que, claro, Trump hace una entrevista en Fox, no sé si la habéis visto, no sé si fue ayer o antes de ayer, en la que, o sea, sin ningún problema, cuando le preguntan por Canadá, no habla del fentanilo, del control de la inmigración y de todas estas cosas que hablaba antes, y de la repatriación de la cadena de valor de los coches. Habla de que Canadá tendría que ser el 51 estado de los Estados Unidos y que esto era obvio desde el principio y esto es lo que tendría que pasar. Y de que es el país más horrible del mundo. Sí, más y que desagradable. A la vez es un país horrible, a la vez tiene que ser América, ¿no? Entonces, pero esto lo dice, que claro, hace 3 semanas parecía una broma, o 4 semanas, pero es que claro, lo dice todos los días y lo dice con una convicción que claro, los canadienses están temblando, ¿no? Y claro, esto nos pasa con Canadá. Yo me imagino que la primera palabra que le habrá dicho Putin a Trump en sus conversaciones, oye, te he visto en Fox sobre Ucrania y he dicho, oye, qué bien me ha parecido esto de Canadá, tienes toda razón, Canadá tendría que ser parte de Estados Unidos. Oye, por cierto, Ucrania, claro, ¿cómo vas a decirle a Putin si lo que crees al final es que el mundo tendría que ser de los 3, de China, de Rusia y de Estados Unidos? Entonces, yo creo que estamos en una situación de una disrupción enorme estratégica que tiene cierto sentido geopolítico, porque al final un país muy potente como Estados Unidos ha dejado de ser tan potente y no quiere tener el ejército por el mundo y ser nuestro policía, vale, eso vale, pero que, hombre, no ser nuestro policía, convertirte en jefe de la mafia, hay una distancia, ¿no? Y yo creo que, claro, tenías el policía del barrio con la porra, que era tu amiguete, y ahora va con la porra diciendo que le regales tu teléfono, ¿no? Oiga, no sé, no era la idea, ¿no? Entonces, claro, los daneses, ayer decía, uno de los diputados daneses que había sido el que había comprado el F-35, unos que habían comprado el F-35, decía, oye, dice yo, es que en la vida se me ocurrió pensar que Estados Unidos nos iba a querer quitar una parte de nuestro territorio en Groenlandia y que nos iba a decir que a lo mejor que si no estábamos de acuerdo nos apagaba lo que llaman el kill switch, ¿no? Nos apagaba los aviones de caza que nos ha vendido. Oiga, esto no era una cosa que estuviera en la ¿no? Entonces, yo creo que hay una interpretación geopolítica y estratégica de todo esto, pero creo que estamos mucho más allá de eso. O sea, hay una interpretación personal y humana de una persona que tiene esto, que ahora digo ahora, ya luego no me deja entrar en Estados Unidos, pero una interpretación personal y humana de una persona que sinceramente creo que está haciendo una interpretación de todo lo que pasa en el mundo en clave de su propio ego y nada más, ¿no? Oye, voy a demostrar que yo soy el que manda. Vale. ¿Quién gana y quién pierde con la ley del más fuerte en la economía internacional? ¿Quién gana y quién pierde con esta especie de arancelización de las relaciones económicas globales? Bueno, claramente la ley más fuerte la gana el fuerte, ¿no? Eso está claro. O sea, si hay un policía en el barrio, pues el tendero pues puede poner su tienda sin que venga el matón a quitarle el dinero. Pero si no hay policía, pues el matón, o si el policía se vuelve matón, pues viene a la tienda y le da con la porra hasta que le paga el dinero de protección. Si os acordáis de la escena del Padrino,
donde Robert De Niro, es Padrino 2, ¿no? Donde Robert De Niro está trabajando en una tienda y viene el don, ¿cómo se llama? El don Fanucci, ¿no? El que tiene el sombrero que les cobra la mordida, ¿no? Entonces, eso es un perdedor. Cualquiera que sea pequeño, y nosotros tenemos una ventaja que somos Europa, somos un poquito más grandes. Entonces tenemos, yo vería dos aspectos. Uno, hay un aspecto aquí leninista, ¿no? Cuando peor, mejor. Oye, si Estados Unidos es muy malo, por lo menos Europa se pone las pilas, ¿no? O sea, que al final nos hacía falta que viniera uno así para que nos pusiéramos las pilas. Sí, yo soy más bien, en este tema, soy conservador de letra C pequeña, ¿no? Como todos los liberales. No me gusta... Me parece que las revoluciones siempre salen mal. Entonces, yo creo que pensar que va a haber una revolución y al final va a salir... Bueno, yo no sé, esto al final va a ser un problema para el mundo. Pero bueno, Europa por lo menos se está poniendo las pilas. Tenemos una perspectiva de por lo menos tener una defensa integrada, pero todos entendemos, creo que no hace falta ser un experto militar, que yo no lo soy para nada, que nuestra defensa está construida alrededor de Estados Unidos. No tenemos AWACS, no tenemos forma de hacer defensa antiaérea, no tenemos ninguna forma de coordinar ataques aéreos. Es imposible para Europa coordinar sus fuerzas aéreas sin la de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso quiere decir que al final tienes un problema de transición de X años en los que se te va tu paraguas, vas a estar construyendo una fábrica de paraguas, pero todo eso lleva tiempo y ahí vamos a estar muy vendidos. Comparar es siempre fatal, pero el shock de la pandemia y la reacción de Europa y el desenlace, ¿hay algo de comparación? ¿Estamos en un momento así de shock y de necesidad de reorganización o es mucho más complicado esto? Hombre, ya sabes muy bien, José Manuel, que los líderes de la construcción europea, Monnet y Schuman, siempre hablaban de que Europa se construye en las crisis. Delors tiene esta frase también, y luego lo hemos tenido con la pandemia, pero de la Europa como la bicicleta, ¿no? Que se mete casi hacia adelante, ¿no? La bicicleta, el que va en bici siempre se está cayendo. La física no es que tú estés así, vas en desequilibrio, pero el desequilibrio es hacia adelante, ¿no? Entonces, la idea de que Europa se construye en crisis y lo que sea Europa sea el resultado de la suma de las crisis ha sido siempre una idea muy europea. Yo no estoy muy convencido. Yo creo que a veces hay que bajarse de la bicicleta y pensar, no seguir, porque a lo mejor uno va hacia el barranco, ¿no? Entonces yo creo que la metáfora de la bicicleta tiene un poquito ese riesgo, hay que seguir pedaleando. Bueno, espera, a ver, ¿dónde vas? ¿No? Estás contra la pared. Entonces yo creo que en el momento de la crisis de la pandemia pensamos que era una crisis que nos iba a permitir construir Europa porque hicimos todos los eurobonos, nosotros estuvimos muy involucrados desde nuestro grupo político, desde Renew, y hicimos la propuesta inicial y trabajamos mucho para empujarla, pero la realidad es que no ha funcionado. Pensábamos que iba a ser un momento hamiltoniano, que iba a haber una deuda europea, un eurobono, y un ingreso europeo, que era la contrapartida. Que eso es como construyes Europa. Con una unión fiscal, de alguna manera Europa tiene un poder impositivo y una capacidad de gasto. La realidad es que metimos la capacidad de gasto, pero nadie tiene ni idea de cómo se va a pagar esos eurobonos. Ni idea. O sea, no sabemos. Los hemos tirado para adelante y hemos dicho, habrá un ingreso europeo que se llaman los recursos propios, que iba a ser la tasa digital, ya habéis visto que Trump se la ha cargado, que iba a ser el impuesto al plástico, que iba a ser la justa frontera en el carbono. Todas estas cosas no van a ser lo que parecía que iban a ser. No va a haber un dinero para pagar esto y vamos a ver cómo lo hacemos. No quiero decir, no va a haber dinero. No hay predicción de qué dinero va a haber. Entonces, fue una crisis cerrada en falso, en mi opinión. En el sentido de que construimos la mitad de un paso hacia adelante y nos quedamos como que está dando el paso y no termina de darlo, ¿no? Estamos ahí en esa posición inestable que hemos creado el medio momento hamiltoniano. El momento hamiltoniano es que Estados Unidos, como sabéis, con Alexander Hamilton, decidió asumir todas las deudas del norte por parte del sur. El norte era el pobre, el sur era el rico en aquel momento por el algodón, y hacer un sistema del tesoro nacional. Nosotros no hemos hecho eso, no hemos hecho un tesoro europeo. Ahora hay otro momento, pero es que a Europa le pasa una cosa, ¿no? Al final, nuestro votante es muy mayor. El votante de los países europeos es un votante que va a jubilarse o se está jubilando, ¿no? Y los gobiernos europeos, los partidos socialistas, los partidos populares, son partidos con un votante muy envejecido que no quiere líos, en general. Y que lo que quiere es pensiones, gasto social y lo demás. Bueno, ya veremos. ¿Qué pasa en España? Bueno, en España hay que incrementar el gasto en defensa. Nos vamos a jugar
el que si seguimos haciendo la cusca a Estados Unidos con el gasto de defensa y haciendo trampas con el gasto de defensa, cuando Marruecos diga que vamos a hacer una nueva marcha verde sobre Ceuta y Melilla, nos van a decir que, oye, que allá vosotros. Y España dice, no, es que tenemos Rota. Bueno, Rota hay 4 fragatas. Tampoco me imagino yo que a Trump eso le importe mucho, la verdad. Entonces, jugamos con fuego. Pero claro, los gobiernos europeos y el español no tienen mucha capacidad para hacer incrementos de gasto que supongan caídas de gasto en otras áreas. Es decir, ¿qué recortas? Bueno, pues yo creo que hay que recortar. O sea, que la subida de gasto social, la subida de la presión impositiva que ha sufrido España estos años es demencial. O sea, son muchísimos puntos. No, es que estamos por debajo de Europa. Bueno, ya, pero es que no somos... O sea, también estamos por debajo de Europa en todo lo demás. No invertimos nada, no hay inversión pública, no hay inversión privada. O sea, entonces, yo creo que el problema en el fondo, tanto en el tema de Europa, de los eurobonos, como en el tema ahora de defensa, es que hay un problema de economía política muy profundo, que es que tenemos un electorado que realmente lo que quiere es virgencita, que me quede como estoy, que ya tengo una pensión estupenda o estoy a punto de llegar a mi pensión y que cualquier cambio que suponga alterar el estado del bienestar, yo no quiero saber nada. Hemos llegado a España, has llegado tú solo a España. ¿Qué me ibas a llevar? Pero te oigo y me extraño porque estamos en un boom económico, funciona todo de maravilla, va todo realmente bien, como un cohete. ¿Esto es así o no es así? Esta mañana el presidente de CEPIME ha dicho que los empresarios están desesperados ante la voracidad económica del gobierno. Este periódico publica hoy que las familias españolas dedican 45 de cada 100 euros a impuestos. ¿En qué quedamos? Ha subido muchísimo la presión impositiva. Y creo que en gran parte de 2 maneras ocultas, que la gente no es consciente. Una es por el efecto de la inflación al desplazar el IRPF hacia arriba. O sea, la persona que gana 15.000 euros ahora es más pobre que la que ganaba 15.000 euros de antes porque ha ido inflación y se ha ido devaluando tu dinero. Pero los puntos donde el IRPF salta no se han ido adaptando, con lo cual estás pagando más, todo el mundo está en términos reales en un escalón más alto que el que estaba. Y el segundo es la seguridad social que pagan las empresas, que ahora mismo la seguridad social que pagan las empresas está sufriendo una subida muy potente, vamos, varias, y la gente no las ve, porque dice, bueno, la paga mi empresa, pero vamos a ver, si a ti el pagarte 15.000 euros le cuesta a la empresa 30.000, que es más o menos lo que cuesta, 50%, o sea, es una pasada. Ahora no, para llegar al... Sí, ese es lo tuyo. Para llegar al 50% uno pensaría, tendrás que ganar 100.000 euros para que te cuenten el 50% de impuestos. No. El que gana el salario mínimo de España o casi el salario mínimo, está en el 50%. ¿Por qué? Porque tiene un pago de la seguridad social muy alto, él tiene su pago, tiene su IRPF, que es muy pequeño, pero tiene un pago de seguridad social muy alto la empresa. Y si lo pensáis, lo importante es, ¿a la empresa qué le importa? Pues la empresa lo único que le importa es cuánto le cuesta en total el trabajador. ¿A ti qué te importa? Solo te importa cuánto ganas tú. El cómo se divida toda esa porción entre lo que paga la empresa, lo que pagas tú, lo que pagas... te da igual. A la empresa no le importa cómo se divida y a ti no te importa cómo se divida. Los dos estáis haciendo vuestras decisiones en función, uno, del bruto total y otro del neto total. Lo demás no importa. Pero claro, parece que si lo paga la empresa no lo paga nadie. Entonces, la realidad es que se ha subido mucho la presión fiscal. Y, o sea, en eso tiene toda razón CEPIME, y la realidad es que las familias españolas, los jubilados españoles ganan más que en el 2008, bastante más. Las familias españolas no ganan ni un euro más que en 2008, que se dice pronto, son muchos años. Tengo un gráfico, tenemos un gráfico en el Silicon Continent, en un blog que se llama Spain Booming, que lo podéis ver cómo ha evolucionado para mayores de 65 y menores de 65. ¿Cómo ha crecido España? Vamos a ver. Uno, ha crecido por número de cuerpos, o sea, más personas, que es por la inmigración. O sea, una inmigración que está al nivel mayor del mundo en este momento. O sea, Australia, Canadá, España, ¿de acuerdo? Segundo, turismo, que ha subido mucho y que está siendo muy potente, porque al final la gente quiere estar aquí, pues está muy bien. Y ahora con Estados Unidos, parecía que Marruecos, Túnez, Turquía, Siria, el Mediterráneo, el Líbano, tal, pues oye, ¿a dónde vas a ir? Pues a España, porque
Quiero decir, en 2 horas y media de vuelo de Frankfurt, de Ámsterdam y tal, ¿qué sitio tiene un europeo que sea tranquilo, que esté bien? Grecia, Portugal, España, porque el Magreb, oye, pues ahora es un problema, ¿no? Entonces, Egipto, pues hemos sabido todos que problemas. Pero ¿qué pasa con el turismo? Que el turismo sufre lo que los economistas llamamos la enfermedad de Baumol, ¿no? Que no tiene productividad. O sea, servir un café a una persona hoy tarda exactamente los mismos minutos que hace 100 años o que hace 200, ¿no? Baumol tenía el ejemplo de que tocar un cuarteto de Mozart 4 personas en el año 1795 les cuesta lo mismo a 4 personas en el año 2024, 25, lo mismo. 4 personas, 45 minutos. No ha subido la productividad nada, ¿no? Entonces, es el sector turístico, cocinar, servir cafés, todo eso no tiene ganas de productividad. A no ser que de repente vengan los robots, esos, ¿habéis visto los robots esos que van sirviendo en los restaurantes japoneses? Bueno, pues ahí hay productividad en el servicio. Entonces, hemos tenido una subida que aumenta el PIB del país, pero no aumenta la productividad de cada español. Con lo cual, el sueldo y el nivel de vida de cada español no está subiendo nada. O sea, no digo un poquito menos lo que dice el gobierno, no está subiendo nada. Nada. Entonces, excepto el de las personas mayores de 65 años, que sí que está subiendo y que ha subido mucho. O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final tienes una tarta que no crece, tienes una parte de la tarta que crece, que es para las personas mayores de 65 años, con lo cual la tarta para los demás no ha crecido, con lo cual los jóvenes dicen, oye, o sea, realmente yo no puedo vivir aquí, yo no puedo comprar una casa, no puedo estar. Entonces, ¿cuál es el riesgo grande que corre un país como España? El riesgo grande que corre un país como España lo vemos en León, ¿no? O en Orense, o en Asturias, que los jóvenes se van porque oye, aquí no hay oportunidades para mí. Claro, vienen a Madrid, pero si le sigues apretando las tuercas y siguen viendo que en otros países les puede ir mejor, pues al final, ¿sabes? Habrá países que digan, oye, aquí no tienes esta carga fiscal, impositiva, de seguridad social, de pagar todas estas pensiones y todos estos estado de bienestar a los demás, vente aquí y vas a ganar el dinero para ti mismo. Y ese riesgo, que muchos de esta sala pues son gente con muchas posibilidades internacionales y tal, pues seguro que lo han considerado. Oye, me conviene tener esta pirámide invertida en mi cabeza. Porque claro, eso es como a lo que vamos, ¿no? Ese es el gran reto de España. Hace 13 años firmabas un artículo en El País con Tano Santos que y me con publicaste Jesús tú, yo Fernández creo. Villaverde. Seguro que te costó que yo te publiqué. A mí no me costó porque estaba empezando a llevar opinión entonces, pero a ti sí te costó un montón de bronca. Sí, me echaron de FEDEA. Aquel artículo que se publicó en Primera Página se llamaba No queremos volver a la España de los 50. Y arrancaba así, no te acordarás, pero bueno, España camina a trompicones, pero inexorablemente, por un sendero que conduce a perder los avances conseguidos por 2 generaciones de españoles. ¿Te valdría ahora ese arranque? Pues lo siento decirlo, pero sí, yo entrevisté a Solchaga en el año 12 o 13 para el aniversario de FEDEA, y Solchaga, que es una persona que yo admiro mucho, su primera reconversión industrial, ahora parece imposible con los gobiernos que tenemos, su primera reconversión industrial fue en Potasas de Tafalla, que era de donde venía él. Empezó por Navarra para que nadie dijera que él iba con la reconversión industrial machacando no sé qué. No, él empezó en su pueblo, en su zona. Carlos Solchaga me dijo, oye, nosotros pensábamos cuando hicimos todo esto que ya íbamos a ser un país moderno, que ya habíamos salido de lo que era España, y ahora estoy muy asustado porque me parece que ya no es cierto. Yo leyendo, estoy en Londres, paso todos los días, la mayoría de los días del año en Londres, y a mí me parece, el señor Sánchez muy bueno propagandista exterior y la prensa extranjera no lo ve tan claro, pero a mí me parece que nos parecemos más a un país latinoamericano tradicional que a un país europeo. No era el caso hace 10 años o hace 15. Éramos un país bastante europeo, pero todo esto que está pasando en Telefónica, por ejemplo, que un gobierno nacionaliza, compra, aprieta a un accionista para que compre, para que tal, no es de un país europeo como el que aspirábamos a ser. Todo lo que vemos, un fiscal general de Estado que está en una situación de, oye, es que toda la fiscalía consiste en que tú no puedes destruir pruebas, porque si destruyes pruebas estás destruyendo todo este juicio. Entonces todos hemos visto las películas americanas. Oiga, no es el cover-up, no es el crimen, ¿no? Siempre era en Watergate y todo aquello.
porque tú has destruido pruebas y te vas a meter en un lío. Un fiscal general de Estado que no hay ninguna que está destruyendo pruebas y que no dimite, y que le da igual, y que va a cambiar, y que está dentro decidiendo a quién en España se le persigue y no se le persigue. Eso no es una cosa que yo cuando crecí, yo pensaba que habíamos construido un país, y que todos habíais construido, entre todos hemos construido, un país en el que eso no podía pasar. ¿Qué pasa? Que la sociedad está anestesiada, no hay una pedagogía que explique esto con claridad, la gente no es consciente, claro, lo estamos viendo en Estados Unidos. Claro, a un señor ayer francés puso un tuit que se ha vuelto viral. Puso un tuit contando esto. Resulta que un señor francés le abren el teléfono, le hacen mirar en la frontera americana, le miran el teléfono, descubren mensajes anti-Trump, le quitan el teléfono y el ordenador y lo mandan de vuelta a Francia. Este es un investigador del CNRS, ayer. Claro, al ciudadano medio de Ohio, pues esto supongo que le da igual, porque ni se entera y dirá, bueno, algo habrá hecho. En el fondo, nosotros pensábamos que estas normas que sostienen el Estado liberal, normas que no son leyes, son normas implícitas entre todos, que tú dimites si te has metido, eres el fiscal general y te has metido en un lío jurídico, que has negado, que has mentido, que has borrado pruebas, nos parecía que era imposible violarlas y que violarlas se iba a meter en un lío. Lo que Trump ha enseñado a otros políticos del mundo es que, oye, si tú montas un escándalo al día siguiente y otro al día siguiente y otro más grande, la gente del primero ya se ha olvidado. Entonces, eso en Estados Unidos es asombroso, claro, si os acordáis, había un escándalo pequeño que no habías pagado la seguridad social de una nani hace 10 años y se acababa la nominación. Ahora es lo que eres uno que le han condenado por crímenes, no sé qué, tal. No, y eres presidente, ¿no? Entonces, yo creo que el populista, en España, Sánchez, Orbán, Trump, descubre que en el fondo todas estas normas se las puede saltar y que, bueno, habrá algún periodista del Objetivo que diga que, del Objective, que diga que, uy, qué horror, pero la mayoría de la gente, esto de las normas, le da igual. Somos unos 4 liberales que decimos, oye, el Estado de Derecho es muy importante, ¿el Estado de Derecho eso qué es? Entonces, eso, una vez que los populistas lo descubren, pues descubren que realmente pueden casi gobernar sin freno, ¿no? Y en España, sinceramente, ahora mismo tenemos, bueno, un tribunal constitucional que está formado por exministros del gobierno del presidente de gobierno, hay un fiscal general que está en esta situación en la que estamos hablando, hay una radio televisión española que había una ley para nombrar entre los dos, que bueno, que ya habéis visto cómo se ha nombrado. Hay unas empresas principales españolas que se han ido gobernando por miembros del Partido Socialista de Cataluña. No tengo nada contra el PSC, pero no tiene por qué ser el PSC el que gobierne nuestras 8 o 10 principales empresas públicas o no públicas, porque ya Telefónica ahora tampoco es una empresa pública. Y todo eso va sucediendo, la sociedad está anestesiada, nadie dice nada. Y al final lo que te sucede es que terminas en un estado pues como el de Orbán, en el que hay un señor que controla los medios, que controla el Tribunal Constitucional, que controla la Fiscalía, que controla las empresas semipúblicas, porque ya no son privadas, son ya semipúblicas, y que realmente se parece mucho más a lo que desde el punto de vista económico, pues a lo que era la España de Franco, o a lo que es la Argentina peronista, o lo que es se va pareciendo más a ese camino. La pregunta más difícil es la final. ¿Qué eliges como peor? ¿Qué te preocupa más? Has estado en Bruselas, has estado en Nueva York, estás en Londres, vienes constantemente a Madrid. Acabas de hablar del trumpismo en España y en el mundo. Y acabas de hablar de colonización de instituciones. Y acabas de hablar de reformas que no se han hecho. Todo lo contrario, de retrocesos. Y si pudieras elegir de este panorama tan poco tranquilizador, ¿qué te preocupa más y por dónde tiene que tirar este país? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es que desde la sociedad civil tenemos que exigir, tenemos que insistir, un momento reformista, ¿no? Yo sabéis que he participado en él, sabéis que he participado en él, con un blog que se llama Nada es Gratis, los mayores os acordaréis de él, y con varios libros como el Lima de España y con el programa de un partido político que fue Ciudadanos y desde el Parlamento Europeo. Y hubo un momento reformista en que España tenía toda esa pulsión, vamos a ser un país moderno, ¿no? Mi dilema era Venezuela o Dinamarca, y con aquel artículo y con todo aquello yo estaba diciendo, oye, no vayamos por el camino de Venezuela, el camino que nos indica Podemos,
vamos por otro camino que luego resultó ser el que indicamos desde Ciudadanos, que en aquel momento no existía. No existía a nivel nacional. Ese momento, los españoles un poco lo hemos dado por amortizado. Y tenemos que recuperarlo, tenemos que recuperar esa ilusión reformista y ese momento de la sociedad civil, decir, oye, un país que es vibrante, que tiene una sociedad civil, que tiene una demanda de la sociedad de reformas y de cambios y de modernización y de europeísmo, es el país en el que queremos vivir. Creo que el tejido ahora mismo, con muy pocas excepciones, y creo que el objetivo es, The Objective es una, el tejido, digamos, y no es la única, de pensamiento. Bueno, yo tenía un blog que creamos, Susana Villaverde y yo y otros, en el año 2008, que era gratis, que era un contrapoder. O sea, decía, oye, esto no es verdad, Bankia no está como dicen que está, las cajas, el tal. Ahora, pues ese mismo blog no hace ese trabajo y nadie está haciendo, salvo muy pocas contradicciones, el trabajo de tratar desde la sociedad civil de exigir esto, ¿no? Y yo creo que ese es lo más importante. Los que tenéis posiciones en las que podéis donar, en las que podéis empujar, en las que podéis ayudar a la gente a que exija todo eso, lo debéis hacer. Es una responsabilidad moral de todos, porque al final España, a mí, me parece un país maravilloso. O sea, tenemos el mejor clima, la mejor gente, la mejor comida, el mejor, no sé, modo de vida. La gente trabaja muchísimo. España no trabaja. Yo no he visto un sitio donde se trabaje. O sea, tú vas en cualquier bar y ves a los camareros, los comparas con los de Estados Unidos, con los de Inglaterra, y es que no hay ningún sitio donde la gente sea tan capaz, que esté, oye, a la vez preparando cosas, hablando con la gente, haciendo una broma, sirviendo, tal. Y, oye, este señor es hiperproductivo, ¿no? Y no es solo el camarero, es en todas partes, es en todo el sector productivo español. Realmente trabaja mucho y muy bien, a pesar de las muchísimas barreras. Entonces, ese tejido tiene que exigir que esta progresiva anestesia de la rana a la que van congelando, a la que van hirviendo hasta que nos hemos muerto, no puede seguir, que tenemos que decir, oye, vamos a reconocer lo que está pasando y a actuar. En el despertar nos encontraremos. Muchas gracias. Gracias. Garicano. Muchísimas gracias, Luis, José Manuel, y muchísimas gracias a todos ustedes en nombre de The Objective. Gracias por asistir a estas jornadas esta mañana y ya pues les emplazamos para el año que viene, para el Liberal en su tercera edición, que esperamos celebrar con todos ustedes el año 2026. Gracias.